Hoy vamos a continuar con la parte número 2, la lección número 2 de Nazcan de nuevo. Y lo primero que vamos a mirar es acerca de la fe. Muchas veces no entendemos bien qué significa la fe, porque para nacer de nuevo es necesario ¿qué? La fe. Si no hay fe, no hay un nuevo nacimiento. ¿Pero qué es la fe? Bueno, la fe, número 1, es creer en la existencia de Dios. Por ejemplo, dice Hebreos 1:1, ¿qué dice? Hebreos 11:1, perdón, ¿qué dice? La certeza de lo que no se ve. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Pero luego dice el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe. Si entonces la fe es creer en la existencia de Dios, eso es la fe. Ahora, si tú le preguntas a un compañero de trabajo y le dices, oye, ¿tú crees que Dios existe? ¿Tú crees en la existencia de Dios? Esa persona normalmente, ¿qué te va a responder? Que sí, de repente te vas a encontrar con algún ateo que te va a decir que no cree, pero hay muchas probabilidades que te va a decir, yo creo que Dios existe. Si le preguntas a tu vecino, ¿tú crees en la existencia de Dios? O a un familiar tuyo, ¿tú crees en la existencia de Dios? Normalmente, ¿qué dirían? Sí cree. Entonces quiere decir que esa persona tiene ¿qué? Tiene fe. Y si tiene fe, quiere decir que es salvo, para que todo aquel que en Él crea es salvo, es parte de la familia de Dios porque cree en la existencia de Dios, tiene fe. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. ¿No ha nacido de nuevo? ¿Qué más? No ha habido arrepentimiento. ¿Mande? No ha aceptado a Jesús. Es decir, como que esta definición de fe, algo le falta, ¿no creen? Y es que en realidad la fe no solo es creer en la existencia de Dios, la fe también implica el seguimiento de la doctrina de Cristo. Miren, vamos a leer, si alguien puede leer por favor, la segunda carta de Juan en el versículo 9. Entonces, tener fe, ya dijimos, creer en la existencia de Dios, pero también seguir la doctrina, la enseñanza, el orden, los procedimientos, el patrón que Cristo nos dejó para ser, en este caso, en esta lección, para ser salvos o para nacer de nuevo. Si alguien puede leer entonces el versículo 9 de la segunda carta de Juan, ya casi llegando al Apocalipsis, un poco antes. Segunda de Juan, versículo 9, ¿qué dice? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Mire, entonces, cualquiera que se extravía, ¿de qué? De la doctrina de Cristo. La doctrina es la enseñanza, es el orden, el patrón, el procedimiento, la manera en que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Entonces, estas dos cosas, creer en la existencia de Dios y y seguir las enseñanzas, la doctrina de Cristo, eso es fe. Por eso muchas personas tienen la fe a medias y la fe a medias no funciona. Muchas personas van a decir, yo creo en la existencia de Dios, pero que me digas que tengo que nacer de nuevo, pero que me digas que tengo que hacer lo que Dios me dice, yo solo creo en Dios, pero yo no voy a hacer lo que Dios me dice. Entonces, ¿eso es fe? No, eso no es fe. Por eso dice ahí que el que se extravía, que no persevera en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, no tiene a... ¿Qué dice ahí? ¿Sí dice así ahí o no? Ahora vamos a leerlo otra vez. Fuerte. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina
doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Okay? Entonces, fíjense cuán importante es, según la Biblia, la fe. No solo es entonces la creencia en la existencia de Dios, sino el seguimiento de la doctrina, de la enseñanza de Cristo. Ahora, la fe entonces, ya dijimos, y ya lo repetí como 2 o 3 veces, que se les quede porque lo vamos a ocupar durante el desarrollo de este estudio. Jesús y Nicodemo. Para empezar, el judío era muy celoso de 2 cosas. Y esto es importante para que podamos entender la doctrina de Cristo. El judío era muy celoso de 2 cosas. Número 1, el judío, como Nicodemo, eran celosos en la creencia del único Dios. Sí, aquí podemos ver que la base de todo para ellos era el Shema Israel. Es decir, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y esto era lo que los judíos siempre recitaban al empezar un servicio en la sinagoga, en el templo, y todo lo que tenía que ver con Dios, ellos empezaban recitando este versículo. Sí, entonces hay muchas probabilidades de que la iglesia de Cristo del primer siglo de la Biblia, cuando ellos se reunían, recuerdan ustedes, eran puros en Jerusalén, la iglesia de Cristo eran puros judíos. Y los judíos, por siglos, cuando empezaban un servicio, empezaban diciendo el Shema Israel, esto que tenemos aquí en Deuteronomio 6:4. Es lo primero que decían. Entonces imagínense que nosotros estamos en el primer siglo y somos puros judíos. Y ahora somos la iglesia de Cristo. Pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Y lo primero que empezamos diciendo el Shema Israel. Miren lo que dice en el 6, versículo 4 al 6 de Deuteronomio. A ver, fuerte, alguien más que lo lea, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto es lo que ellos repetían. Siempre repetían cuando iban a empezar un servicio en la sinagoga. Entonces ellos eran muy celosos del único Dios verdadero. No aceptaban ningún otro Dios, ya en los tiempos de Cristo, por lo que les había pasado en el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan. Pero también ellos eran muy celosos, número 2, en el orden, en el procedimiento, en el patrón que se sigue para guardar los aspectos de la ley. Es decir, que ellos no hacían las cosas a su manera, ellos eran muy cuidadosos de cómo Dios les daba las instrucciones y ellos las seguían. Por ejemplo, no sé, un ejemplo que se me viene a la mente, no sé si ustedes han leído allá en Levíticos, cuando una persona tenía lepra, ¿qué tenía que hacer para limpiarse de la lepra? Hay un procedimiento, pero bien detallado, ¿alguien lo ha leído? Acerca del sacrificio, de la sangre del sacrificio, que un poquito de sangre aquí, y luego después un poquito de sangre allá, y es un procedimiento bien detallado. Y los judíos eran muy celosos del procedimiento que Dios les había dicho, de la manera en que Dios había ordenado. Ellos eran muy celosos. Por ejemplo, aquí tenemos las filacterias. Esto era algo que hacían los judíos y lo siguen haciendo el día de hoy. Son unos cueros de piel que cuando Dios dijo, y atarás mi ley cerca de tu corazón, y también mi ley la tendrás en tu mente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron las filacterias y ponían una cajita aquí, y en la cajita ponían parte de la escritura. Normalmente era el Shema Israel, lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque la escritura estaba cerca del corazón. Y luego también vemos en la fotografía que se hicieron una cajita y se la ponían en la frente y ponían parte de la escritura, y la escritura estaba en su mente. Esto era lo que ellos hacían. Pero la manera en que ellos se enredaban estas filacterias y los flecos en los vestidos, ellos eran bien celosos en el procedimiento de hacer las cosas. En otras palabras, ellos no hacían las cosas al aventón. Bueno, pues yo creo que Dios quiere esto, pues vamos a hacerlo así, de esa manera. No era
no era así, eran bien celosos. Por ejemplo, eran celosos en el procedimiento de guardar el sábado. ¿Cuántas veces no condenaron a Jesús? No lo señalaron, ¿por qué? Porque sanaba en sábado. Sí, ellos eran bien celosos en el procedimiento. Por ejemplo, el procedimiento de el patrón moral de la ley. Por ejemplo, cuando descubren a la mujer adúltera. Sí, ellos son bien celosos. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo Dios quiere que actuemos? Bueno, dice aquí que la mujer y el hombre también deben de morir apedreados. Entonces ellos eran bien celosos de los procedimientos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando viene Jesús y les dice, es necesario que nazcan de nuevo, ellos van a ser bien cuidadosos. Señor, ¿cómo es el procedimiento para nacer de nuevo? Hoy en día, me voy a adelantar un poquito, pero hoy en día hay tantas doctrinas en diferentes grupos religiosos y cada grupo religioso tiene su manera de nacer de nuevo. Tienen diferentes tipos de bautismos, ¿sí? Pero el judío era muy celoso. ¿Cómo es que Dios quiere que nazcamos de nuevo? Y eso es lo que vamos a ver, lo que vamos a estar viendo. El bautismo era un concepto muy bien entendido para los judíos. Es decir, para nosotros tenemos una idea. Bueno, pues a mí me bautizaron de chiquito y me hicieron fiesta y no me invitaron, dice, ¿verdad? Dice la canción. Tenemos una idea del bautismo, chiquito, le echan agua, el padrino, el bolo, y tenemos una idea de lo que es el concepto del bautismo. Para los judíos, cuando Jesús les dice, os es necesario nacer de nuevo, y cuando se habla del bautismo, a los judíos no les cae esto así como algo nuevo. ¿Y eso con qué se come? Porque era algo que ellos practicaban desde el Antiguo Testamento, algunos con otro fin, con otro propósito, pero vamos a mirar algunos. Así que no fue algo nuevo lo del bautismo, porque lo practicaban, y había diferentes tipos de bautismos, y es necesario saber la diferencia entre estos. Si entonces cuando Jesús les habla del bautismo, o cuando los apóstoles hablan del bautismo, los judíos ya tienen una lista, pues ¿cuál tipo de bautismo? Este, o este, o este, o este, o este, o este. Sí, entonces Jesús les va a hablar, y el Espíritu Santo les va a hablar. Por ejemplo, vamos a leer 1 Corintios 15, 29, y alguien más que lea Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Miren, Pablo, hablando de la resurrección de los muertos, habla del bautismo. Y en Hebreos, a los hebreos les dice, ya dejen el rudimento de la doctrina de Cristo, como lo es la doctrina de bautismos. 1 Corintios 15, 29, ¿qué dice? De otro modo, que hagan los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Okay. Entonces, este versículo, Pablo sabe que están practicando, los de Corinto, están practicando un bautismo que si tu tío se moría, pues yo aquí en vida me bautizo por mi tío que ya está muerto y mi tío va a ser salvo. Entonces, pero ellos estaban bautizando por los muertos para que los muertos en el día de la resurrección fueran salvos. Entonces Pablo les dice, si no hay resurrección, entonces ¿por qué algunos de ustedes están bautizando por los muertos para que resuciten? Si entonces no quiere decir que el bautizarse por los muertos es válido, lo estaban haciendo mal, lo estaban haciendo pero con la intención de que ellos llegaran a resucitar, y muchos no creían en la resurrección. Así que Jesús les dice, Pablo les dice, ustedes se bautizan por los muertos porque ustedes creen que van a resucitar. Y es que el punto era que estaba debatiendo que algunos no creían en la resurrección, pero ahí está un tipo de bautismo. Sí, entonces, ¿qué era lo que hacían? Y hoy en día, por ejemplo, los mormones siguen practicando este bautismo. Ellos se bautizan por los muertos. Tienes un tío que no es que murió pues sin ser salvo, pues te puedes bautizar por tu tío. Y cuando venga la resurrección va
a ser salvo. Y este es un tipo de bautismo que vamos a mirar ahorita muy general. Pero por eso el escritor a los Hebreos les dice lo siguiente. Miren, vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 6 de Hebreos. ¿Qué dice? Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ok, entonces, miren, al final del capítulo 5 les dice, ustedes ya deberían de ser maestros, pero es necesario, todavía tienen necesidad de leche. Y les dice, ya deberían de crecer. Todavía están ahí con el asunto de los bautismos, no han entendido. Por eso les dice, dejen ya los rudimentos, lo básico de la doctrina de Cristo, como lo es, dice el versículo 2, de la doctrina de bautismos, porque había varios bautismos. El bautismo tiene un patrón. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, hay un procedimiento, hay un orden de acuerdo a la doctrina de Cristo. Sí, y ya dijimos que la fe es el creer en la existencia de Dios, pero también en el seguimiento de la doctrina de Cristo, en este caso del nuevo nacimiento. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que una persona no puede decir, yo tengo fe en la existencia de Dios, pero yo me voy a bautizar como yo quiera. O yo me voy a bautizar como dicen ellos, aunque no sé si lo que dicen está en la Biblia, pero como dicen ellos, yo así voy a nacer de nuevo. Entonces eso no es fe. Hay que seguir la doctrina, el orden que Cristo nos ha dejado en la palabra. Pablo explica a los corintios que el bautismo es esencial para la salvación y explica cómo fueron salvas las personas del Antiguo Testamento. Es decir, si el bautismo es esencial para la salvación, Pablo, ¿y qué con los antes de Cristo? ¿Qué con los que vivieron en los tiempos de allá de los patriarcas? ¿Cómo fueron salvos? ¿O cómo fueron salvos allá en el desierto? ¿O cómo era la salvación? Entonces Pablo les va a explicar acerca de cómo fueron salvos, porque los judíos entendieron que el bautismo está ligado a una dispensación, es decir, a un tiempo determinado por Dios. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Los judíos conocían diferentes tipos de bautismos. Por ejemplo, número 1, el bautismo en tiempos de Noé. ¿Sabían ustedes que en Noé había un tipo de bautismo? El bautismo en los tiempos de Moisés. El bautismo de la tradición judía. El bautismo de Juan el Bautista. El bautismo por los muertos. Había diferentes tipos de bautismos y el escritor a los Hebreos les dice, ustedes todavía están ahí en el asunto de los bautismos cuando ya deberían ustedes de ser maestros, de comer carne y no tener necesidad de leche como los bebés. Así que miren, número 1, el bautismo en los tiempos de Noé. El bautismo del agua del diluvio, para unos fue su destrucción y para otros fue su salvación. Estamos mirando que el bautismo era un concepto muy bien entendido por los judíos. Miren lo que dice allí en 1 Pedro 3. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Agua. Si se fijan, agua. Y vamos a mirar agua, 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 agua. ¿Sí? El bautismo que corresponde a esto, hablando de aquello que fueron bautizados en el diluvio, dice, ahora a nosotros nos salva. Ahora, ¿cómo es esto? Cuando tú te bautizas, está hablando de inmersión en agua, no es que te lava el cuerpo, dice, te lava el alma, te da una conciencia limpia delante de Dios, y todo esto por la resurrección ¿de qué? De Cristo. Sí, entonces les habla del bautismo que experimentaron en los tiempos de Noé y que fueron salvos por el agua. Pero primero tuvieron que haber tenido fe ¿en qué? En la existencia de Dios y de que Dios iba a cumplir su palabra que había dicho en los tiempos de Noé que venía un diluvio. Y solo 8 personas, de todas las personas solo 8 fueron
salvas Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Solo 8. Todos los demás perecieron. Ahora, el bautismo en los tiempos de Moisés, también aparece el agua. En los tiempos de Moisés aparece el agua. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque hay muchos grupos religiosos que no creen que el agua tenga que ver con el bautismo. Esto es la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista no cree en el bautismo en agua. No sé si ustedes lo sabían, pero no creen que el agua tenga que ver con el bautismo. Y vamos a mirar el patrón, el procedimiento, lo que Dios nos está enseñando desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. Dice allí en 1 Corintios 10, 1 al 3, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? En la nube y en el mar. ¿La nube qué es? Agua. Y también pasaron por el mar, pasaron por el agua. En otras palabras, ellos fueron bautizados en aquel tiempo, en aquella dispensación, fueron bautizados con un bautismo diferente al bautismo de hoy, diferente al bautismo de los tiempos de Noé. Así pasaron, cuando atravesaron el agua, del otro lado, ellos venían a pertenecer ¿a quién? Solo a Dios. Ya no eran del faraón, el faraón quedó del otro lado, ahora eran de Dios. Este bautismo fue en aquella dispensación, en aquel tiempo determinado por Dios, ya lo leímos, y no podemos decir que hoy podemos ser bautizados de la manera de los tiempos de Noé o de la manera de los tiempos de Moisés. Pero los judíos, estamos hablando de que era un concepto muy entendido para ellos. El bautismo de la tradición judía, número 3. Este bautismo era para purificación de cualquier contaminación. Si comiste algo que la ley decía que no debías de comer, tenías que ser purificado. Si dijiste algo que no debías de haber dicho, tenías que ser purificado. Si te acercaste donde había un muerto, tenías que ser purificado, porque todo eso lo prohibía la ley. Cuando iban a subir al templo, lo primero que hacían es que pasaban por un bautismo, por una purificación simbólica. Lo hacían antes de subir al templo. Si ustedes ven aquí, esta es una fotografía que tomé del hermano Barrera, de Ricardo Barrera, que ha andado por allá en aquellos lugares. Y estas fotografías muestran las ruinas donde hay una gran cantidad de bautisterios, donde los judíos se sumergían en el agua, salían y estaban listos para ir al templo, para ir a la presencia de Dios. Hoy en estas ruinas de las sinagogas vemos que se contaban con muchos bautisterios. Lo que hacían es que bajaban 6 escalones y en el 7º llegaban al fondo para ser ellos sumergidos. Por eso, cuando Jesús les habla acerca de nacer de nuevo del agua, para los judíos no era algo nuevo, es lo que les estoy recalcando. Aquí tenemos también, todo eso que ven ahí es una gran cantidad de bautisterios, ruinas de bautisterios, donde los judíos se sumergían en agua completamente y salían y estaban listos para ir a Dios, a la presencia de Dios en el templo. Esta es otra fotografía donde podemos ver que bajaban, se fijan allá, bajaban y luego salían por allá, por aquel lado. Entonces, para los judíos, el nuevo nacimiento a través del bautismo era algo que ellos ya lo sabían. Sí, ya sabían cómo era. Número 4, el bautismo de Juan el Bautista. Alguien que lea Hechos 19:4, por favor. Juan bautizaba preparando el camino para aquel que venía después de él, esto es Cristo Jesús. Bautizaba con bautismo de arrepentimiento. Entonces, allá en Hechos 19, en la ciudad de Éfeso, llega Pablo y encuentra a algunos discípulos. Adoraban a Dios, amaban a Dios, servían a Dios. Y Pablo les dice, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y ellos dijeron, ni sabíamos de eso.
Pues ¿en qué fueron bautizados? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les dice, bueno, Juan bautizó así, pero ahora hay un nuevo procedimiento, hay un nuevo orden, hay una nueva doctrina. Tienes que ser bautizado, y cuando eres bautizado recibes el Espíritu Santo. Dios pone su Espíritu Santo en ti. ¿Qué dice Hechos 19:4? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y el siguiente versículo dice, Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. entonces ellos tuvieron que volverse a bautizar, pero siguiendo la doctrina de Cristo, siguiendo la enseñanza, el orden que Dios ha dado para nacer de nuevo. Aunque ya habían sido bautizados, aunque amaban a Dios, aunque servían a Dios, ellos decidieron seguir el procedimiento, porque ya dijimos que la fe no solo es la existencia, creer la existencia de Dios, sino también seguir la doctrina, el mandamiento, el orden, el procedimiento, el conjunto de doctrina de Cristo, ¿sí? Y ellos se bautizan de nuevo. Entonces, si usted ya se bautizó, pero no se bautizó conforme al procedimiento de Cristo, alguien puede decir, bueno, yo ya me bauticé de chiquito. Sí, pero no es conforme a la doctrina de Cristo. Y si no es conforme a la doctrina de Cristo, ¿no tiene a quién? Dice Juan, segunda de Juan 8, a Dios. No tiene a Dios. Pero es que se le ve que ama a Dios. Sí, pero la Biblia, la doctrina dice que hay que bautizarse conforme a la doctrina de Él. ¿Por qué? Porque sería como decir, yo creo en Dios, pero yo voy a ser salvo como yo pienso que debo de ser. No como Dios quiere, sino como yo. Entonces eso no es ¿qué? Fe. Eso no es fe bíblica. Y bueno, ya se acabaron. Hay otros bautismos, pero todo esto los judíos lo sabían y lo conocían ellos muy, muy bien. Hoy hay tantas denominaciones con diferentes doctrinas para nacer de nuevo. Hay muchas. Pero Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos lo creen? Y lo dice en la palabra, allá en 1 Corintios. Dios es un Dios de orden. Dios no le va a decir a un grupo de personas, ustedes van a nacer de nuevo así. Y luego Dios no le va a decir a otro grupo de personas, y ustedes van a nacer de nuevo así. Y no le va a decir a otro grupo, y ustedes lo van a hacer así. Dios no es así. Dios da una doctrina y todos se sujetan a su doctrina, a la manera en que Él lo enseña. Si no, Dios no tiene a Dios. Por ejemplo, 2 ejemplos. Vamos a suponer que llega una persona de un país, ya sea de México o de algún país de Centroamérica o de Sudamérica. Se viene y llega aquí, acaba de llegar. Hoy llegó y está aquí entre nosotros. Y la persona dice, esa persona nació allá, y la persona dice, yo creo, tengo la convicción y lo declaro, y creo que soy ciudadano americano. ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías? ¿Y por qué se ríen si yo lo creo? Yo creo, tengo la convicción plena de que soy ciudadano americano porque ya estoy aquí. ¿Por qué se ríen si yo lo creo con todo mi corazón? Y se siguen riendo, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? A ver, ahora siguen riendo. ¿Por qué se ríen? ¿Es porque la persona está bien o no? Bien, pero... ¿sí? No, como dijera Alejo, ¿no? Pues a lo mejor él piensa que es americano porque vive en América. Ajá. No, ciudadano de los Estados Unidos de América. Soy gringo. Ándale, sí, pues ahí sí, no, que lo declare y decrete y... Aunque lo decrete, lo declare y lo crea con toda su convicción, ¿es ciudadano americano? No. Ahora, ¿podría hacerse ciudadano, por ejemplo, si esta persona se casa con un americano o una americana, se enamoran y se casan y ya está casado con un ciudadano americano
Y entonces dice, como yo estoy casado con un ciudadano americano, yo soy ciudadano americano. ¿Es cierto o no es cierto? Pero si lo cree, pues aunque lo creas no es cierto. Tienes que seguir un procedimiento para convertirte en ciudadano americano. Tienes que llenar la forma. ¿Cuál es? Tienes que llenar la I-30. Tienes que llenar tus formas, tienes que mandarlas por correo, le tienen que llegar, luego te van a mandar una carta, vas a ir a poner tus huellas y luego te van a hacer el examen y entonces en la ceremonia que te den tu certificado, entonces ahora sí, puedes decir, ayer me hice ciudadano americano de los Estados Unidos. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Un cristiano que dice, yo creo en Dios, pero no ha obedecido el procedimiento de Dios en la Biblia para nacer de nuevo, muchas veces nosotros lo creemos. Muchas veces personas vienen y dicen, yo soy cristiano, ¿y qué decimos? Hermano, eres de la familia de Dios. Y es una irrealidad, ¿no es verdad? A los visitantes también, ¿sí? Y es una irrealidad. Es por ejemplo, el banco, ¿no? Hay un banco y tú dices, yo soy miembro de ese banco, tengo una cuenta, pero nunca has ido a abrir una cuenta. Pero yo lo creo que tengo una cuenta. Es más, hasta tengo dinero ahí. Pero ha sido algunas veces, nunca me he parado. Y entonces, ¿por qué dices que tienes una cuenta en ese banco? Es que yo lo creo, con todo mi corazón, con toda mi convicción, y lo declaro y lo decreto, que yo creo. Pues aunque lo declares y lo decretes, para ser miembro de ese banco tienes que seguir un procedimiento. Tienes que ir a registrar, llenar, y entonces te abren una cuenta, te dan una tarjeta, y ahora sí puedes decir, yo banqueo ahí, podemos decir así. Y entonces sí. Es lo mismo en el reino de Dios. Dios es un Dios de orden. Y Dios ha dejado un orden para nacer de nuevo y vengas a ser parte de la familia del Señor. ¿Sí? Hay muchos bautismos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, y no vamos a criticar, no vamos a denigrar a nadie, pero vamos a hablar de la verdad. En la Iglesia Católica hay algunos errores y algunos aciertos. Por ejemplo, ellos usan el agua para el bautismo, correcto. El error es, en primer lugar, que rocian el agua, no hay inmersión. Y el segundo error es que lo hacen a los infantes. Y la persona que se bautiza tiene que haber creído y entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Y un bebé no puede entender lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, ese es un procedimiento que Dios nos ha dejado. No, no lo es. Tiene que ser bautizado conforme al procedimiento de Dios. Por ejemplo, la iglesia bautista bautizan, pero no en agua. Ellos enseñan que el agua es la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios, no es agua como esa que vemos ahí en la foto. Es la palabra de Dios. Y cuando tú eres bautizado, si alguien quiere ser bautizado, pase aquí al frente y aquí lo vamos a bautizar en la palabra de Dios. Lo vamos a sumergir en el conocimiento de Dios y esa persona va a ser bautizado y nace de nuevo. ¿Ese es el procedimiento que Dios nos ha dejado? No, tampoco. Es lo que vamos a estar desarrollando la próxima semana. La iglesia mormona bautizan por los muertos. La iglesia pentecostés bautizan en agua y luego después te van a bautizar en el Espíritu Santo, te van a hincar, te van a poner las manos y hasta que hables en lenguas va a ser la señal de que recibiste el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Eso está en la Biblia? Sí está, en 2 ocasiones, con un propósito específico. Cuando inicia la iglesia para los judíos, cuando el Espíritu Santo desciende, y cuando inicia la iglesia para los gentiles, en la casa de Cornelio, que también desciende el Espíritu Santo. Nada más, en esas 2 ocasiones. Así que hoy en día pues hay muchos doctrinas de cómo nacer de nuevo. Y muchas veces, por la falta de conocimiento o por falta de no darle importancia a lo que Dios le da importancia, llegamos a pensar que no importa de qué denominación seas. Pero déjame decirte que es una irrealidad.
Yo sé que muchos de nosotros tenemos familiares allá en México y que fueron bautizados y que tal vez el bautismo no es de acuerdo al procedimiento de la Biblia y tenemos que aceptar que es una realidad. Es una realidad. Necesitan ser bautizados conforme al procedimiento bíblico. Si no, es como aquella persona que acaba de llegar y dice: yo soy ciudadano americano, y tú dices: ah, ok, pues como lo dices, está bien. Y muchas veces hacemos eso, cuando en realidad es erróneo conforme a la Biblia. Y lo hacemos porque en nuestra cultura hacemos las cosas al aventón. Hacemos las cosas a veces al ahí se va, y también lo hacemos así para las cosas de Dios. Ahora, no por ello vamos a menospreciar a la persona. No por ello vamos a decir: uy, yo soy bautizado, tú eres bautizado, pero lo hiciste mal. Así que tú siéntate allá de aquel lado, por favor. No se trata tampoco de eso. Más bien se trata de mostrar el amor a Cristo y el amor a su doctrina. Sí, todo con amor. El reino de Dios es un reino de orden, un reino de doctrina, un reino de enseñanza. Dios dice que hagamos las cosas de una manera y nosotros obedecemos a su manera, a su doctrina, a su forma, a su orden. Así que en la próxima ocasión vamos a estar mirando cómo obedecían las personas de la Biblia y cómo era el nuevo nacimiento, cómo eran bautizadas las personas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y ese es el patrón que nosotros debemos de seguir, a pesar de que hay muchos otros lugares donde enseñan con convicción y con creencia lo que ellos enseñan. La palabra de Dios va a ser nuestra guía, la autoridad total para nuestras vidas, y así no vamos a errar. Amén. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, hermanos, con respecto a esto.